Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, se os quiere, chao. Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid, así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Finalmente aprovechamos estos segundos para recordarles que necesitamos los votos de todos los oyentes de Directo a las Estrellas para que nos voten en la plataforma de iVoox, que voten a nuestro canal Cine y Libertad. Ese canal en el que se habla de cine y de cultura y se da la batalla cultural, así que no se olviden de votarnos en el canal de iVoox para los premios de la audiencia. No se olviden, por tanto, de Cine y Libertad. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. León Tolstoy es una de las figuras clave de la literatura rusa y autor importante de la literatura universal, reconocido por Ana Karenina y por Guerra y Paz, aunque según los expertos sus ensayos sobre diversos temas son bastante importantes. Tiene un ensayo sobre la no resistencia al mal con la violencia y el alfabeto para niños, que son claves para entenderlo. Se trata de un autor excomulgado por la Iglesia Ortodoxa rusa por cuestionar su opinión sobre los dogmas oficiales. No obstante, hay que decir que valoraba muy positivamente a los evangelios sobre la vida de Jesús de Nazaret, de Jesucristo. Como dato curioso, este autor conoció en persona al mismísimo Thomas Alva Edison y este le regaló un fonógrafo. Y como dato curioso, pues aprendió a montar en bici a los 67 años. El ejemplar de este autor que hoy les presentamos es la novela gráfica de Alexander Poltorak y Dmitry Chukray, que presentaron su proyecto en la Biblioteca Central León Tolstoy. Allí lo veían como algo inviable, pero la realidad es que con un gran esfuerzo de documentación han logrado una gran novela gráfica que imita al estilo propio de la pintura rusa del siglo XIX. Pues esta novela tiene dos partes y de alguna manera, según dicen los expertos, es una novela hasta cierto punto experimental. Otro trabajo muy destacado por un experto en historia rusa del siglo XIX es que cuidan el más mínimo detalle para evitar anacronismos históricos. En este texto, que es más bien pacifista en el buen sentido del término y sin ideologías políticas, en mi modesta opinión, el trabajo está logradísimo, teniendo en cuenta que es como la colmena de nuestro premio Nobel Cela, pues introduce en esta historia muchos personajes y a pesar de su densidad es una buena oportunidad para acercarse a la figura de este pensador creyente. Por otra parte, esta obra ha tenido varias adaptaciones televisivas y por supuesto más de una cinematográfica. Quizá la más recordada de todas sea Guerra y Paz, dirigida por Kim Vidor, un gran cineasta recordado por el cine social con la película El Padre Nuestro de cada día y por cintas históricas como Salomón y la Reina de Saba, que contó en esa época por un potente elenco encabezado por Henry Fonda, Mel Ferrer, Audrey Hepburn, Victoria Gassman y Anita Ekberg, nada más y nada menos. Dos grandísimas actrices, por supuesto, Audrey Hepburn, mi favorita, y Anita Ekberg, recordada por multitud de películas, sobre todo por películas de corte italiano.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por la muerte de Mayra Gómez Ken, pues dedicamos este minuto de gloria a hacerle un homenaje a esta fabulosa presentadora que, aunque participó en muchísimos concursos, quizá se le recuerda fundamentalmente por el 1, 2, 3, o así lo hacemos los niños de los 80 que disfrutábamos de su trabajo, en el que conectaba muy bien con los concursantes, pero también con los humoristas que allí aparecían, como por ejemplo Fredo Lorente haciendo de la Bombi, Edmundo Arrocet, que era Bigote Arrocet, que además era un plagiador de chistes monumental, y con otros actores de la talla, por ejemplo, de Ángel Garó, grandísimo humorista, o por ejemplo el dúo Sacapuntas con su famosa canción 22, 22, 22, 22, 22. El caso es que nos quedamos con el trabajo de esta mujer y, por supuesto, con la impresión que nos daba al escucharla, porque se deduce que Mayra Gómez Ken era una buena persona cuando se la escuchaba hablar en diferentes medios de comunicación. Y como diría ella, hasta aquí puedo leer, porque pasamos a hablarles de los estrenos de esta semana, ya que Almodóvar estrena una película en que viene con polémica, porque hace un canto a la eutanasia y es un alegato, por supuesto, en contra de la vida. Por otra parte, también se estrena una cinta de terror como Smile 2 o el documental Soy Rebelde. En Críticas en un Minuto analizaremos los pormenores de una película como Los Reilly, que es una comedia de vampiros, y por otra parte pues tendremos nuestras secciones habituales con Antonio Peláez, que nos va a hablar también de Mayra Gómez Ken. Tenemos otro especial de Clasimanía y no podemos perdernos tampoco la firma de Susana García, que nos va a hablar de una película relacionada con la inmigración. Comenzamos. La cartelera. Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el bol de palomitas porque llega Pedro Almodóvar con polémica, ya que estrena La habitación de al lado, que es un alegato en contra de la vida y a favor de la eutanasia y, por supuesto, una crítica gratuita a la fachosfera y sus ideales con el sectarismo que le caracteriza. Tenemos las declaraciones de este señor a varios medios de comunicación como Fotogramas, en la que dijo lo siguiente: el ser humano debe ser libre para vivir y para morir cuando la vida sea insufrible. Por otra parte, en declaraciones al País, este señor vendió la moto de su película del siguiente modo: es una película sobre una mujer que agoniza en un mundo que probablemente también está agonizando. El cambio climático no es una broma. No sé cuántas demostraciones necesitamos para verlo. La única solución, aunque tal vez peque de pretencioso, es que cada uno desde su lugar se manifieste en contra de ese negacionismo. También hay que decir que el reparto es bastante potente en esta historia basada en la novela ¿Cuál es la tormenta?, ya que ha contado con actores extranjeros de alto nivel junto a otros españoles, como Raúl Arévalo y Vicky Luengo. Entre las estrellas internacionales se encuentra, por un lado, John Turturro y dos grandes actrices, Tilda Swinton y Julianne Moore. Nosotros hemos encontrado una crítica interesante en esta página web que tanto nos gusta, de Cine 21, en la que se nos da las claves del pensamiento de Pedro Almodóvar. En la página web de Cine 21 dice lo siguiente: el gran problema de Almodóvar de los últimos tiempos es que ha perdido la frescura. Antes lograba imprimir naturalidad a lo artificial o raro. Simplemente ahora lo artificial resulta artificial.
donde defiende lo que algunos llaman muerte digna o eutanasia, y que toda la vida se ha llamado suicidio. Hay que decir que el cineasta, y esto ya lo decimos nosotros, recibió el León de Oro en Venecia, aunque este mensaje pues lo ha querido transmitir en todos los lugares donde ha presentado la película. Por otra parte, en la misma crítica nos dan detalles de esta producción para los que se animen o se desanimen a verla después de escuchar esta crítica también de Cine 21, y que continúa de la siguiente manera: y a la hora de sostener estas ideas u otras le falta sutileza, por ejemplo a la hora de contarnos que las pastillas terminales se compran en la dark web. La impresión es que un neófito ha leído algo sobre el tema en la prensa y ha decidido usar este recurso. No es el único pegote. También chirría la chica lesbiana que pide a Ingrid un libro dedicado para su novia. Los carmelitas homosexuales. Ya se sabe que el sexo es fundamental en la vida, pero aún más en las zonas de guerra, o el policía fanático religioso, en fin. Las citas cultas, literarias o cinéfilas, James Joyce, John Huston, Buster Keaton, o las toscas diatribas al neoliberalismo y a la extrema derecha, que resultan tremendamente impostadas. Todos estos comentarios críticos los pueden leer ustedes en la página web de Cine 21. ¿Y qué más te podemos decir? Pues que el título de esta producción, desde luego, y el argumento, invitan a pensar en que no es la mejor película de Almodóvar, un cineasta que nos ha gustado, por ejemplo, en películas como Volver, Mujeres al borde de un ataque de nervios y, por supuesto, Julieta, que me parece una de las mejores. También hay que decir que Almodóvar tiene auténticos bodrios, como La piel que habito, que Carlos Bollero en El País incluso llegó a decir, o la llegó a titular como La piel que evito. Bueno, por si se animan a ver esta producción, el argumento es el siguiente. Ingrid, interpretado por Julianne Moore, y Marta fueron muy amigas en su juventud. Ambas trabajaban en la misma revista, pero Ingrid acabó convertida en novelista de autoficción y Marta en reportera de guerra. Las circunstancias de la vida las separaron y después de muchos años sin tener contacto, vuelven a encontrarse en una situación extrema, pero extrañamente dulce. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie ha creído nunca en mí. Y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que sentí, y cantar y reír. ¿Quién no recuerda esta popular canción de la cantante Janet? Pues bien, Paloma Concejero dirige un documental sobre esta mítica cantante de los años 70, que tiene canciones inolvidables como por ejemplo Cállate niña, Frente a frente, Soy rebelde y por supuesto el famoso ¿Por qué te vas? Algunas de estas canciones, por ejemplo, han sido utilizadas en películas de Carlos Saura. El caso es que esta mujer ha descubierto a alguien muy especial al analizar la figura de Janet. El equipo de producción de este documental nos vende esta historia como la de una abanderada de la democracia y como un personaje crítico del tardofranquismo. Y este es su comentario. La película propone un viaje histórico a una época convulsa y también ilusionante, marcado por el despertar del feminismo y la necesidad de toda una generación de avanzar hacia la modernidad. Janet puso voz a esa generación y lo hizo rompiendo moldes, llegando desde la soleada California de los años 60 a una Barcelona ávida de transformación. Tenemos las declaraciones de esta cineasta que son bastante jugosas. Para mí era completamente un misterio. Fue una sorpresa absoluta descubrir que detrás de esta mujer lánguida y melancólica había una rockera con mucho nervio. La película documental Soy rebelde vuelve a recordarnos cómo Janet rompió moldes. Se trata de una mujer fascinante que nos puso en Europa a golpe de canción mucho antes de entrar en la Comunidad Europea, y un hecho histórico, la transición, que nos puso definitivamente en el mapa como europeos.
Bueno, esto de que nos puso en el mapa, hay que decir que España siempre ha tenido una presencia importante y aunque hubo muchos cambios buenos, hay que decir que España ya ocupaba un lugar bastante importante en España, en el mundo, y era una de las economías más potentes, estaba entre las 10 primeras. Bueno, por otra parte, también esta mujer dice lo siguiente: sí, le pusieron una versión muy diferente que la que había publicado una cantante mexicana y ella pensó que poco o nada tenía que ver con ella. Por entonces una cantante folk, pero aún así sacó el máximo producto de esta canción, Soy Rebelde, y de hecho esta mujer incluso estuvo a punto de no hacer esta canción, pero al final hay que decir que el éxito fue rotundo y se ha convertido en una canción que todos, aunque no hayamos vivido esa época, nos sabemos de memoria. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. El mundo de las sagas cinematográficas se está convirtiendo en el lugar donde grandes estrellas de Hollywood tratan de mantenerse vivas gracias al seguimiento que tienen muchas de ellas, como por ejemplo ocurrió con Narnia, como ocurrió muchísimo más con todo lo que tiene que ver con Tolkien, como está ocurriendo con los Transformers. Y por supuesto lo que ocurre muy especialmente con el mundo de los superhéroes, como el famoso Robert Downey Jr., que durante años ha estado ocupando los mejores puestos de los actores mejor pagados gracias a su participación en Los Vengadores. Y por supuesto no nos podemos olvidar de la enorme gestión que hace Tom Cruise con esas promociones tan potentes que tiene y con esa forma tan inteligente de mantenerse vivo, porque es el grandísimo actor, la grandísima estrella de Hollywood que todavía sigue logrando captar la atención del público con sagas como Misión Imposible. El caso es que se estrena Smile 2, una cinta de terror dirigida por Parker Finn y protagonizada por Naomi Scott, Rosemary DeWitt o Kyle Gardner. El caso es que cuenta la historia de una estrella del pop mundial, Keir Reilly, interpretado por Naomi Scott, que está a punto de embarcarse en una nueva gira mundial cuando empieza a experimentar una serie de sucesos cada vez más aterradores e inexplicables. Angustiada por la espiral de horrores y abrumadora presión de la fama, Sky tendrá que enfrentarse a un oscuro pasado para recuperar el control de su vida antes de que sea demasiado tarde. Finalmente te proponemos un 2x1 de intriga y de acción. En primer lugar te hablamos del Oro Verde, que es una coproducción franco-belga de Edouard Bergeron protagonizada por una actriz bastante interesante, bastante potente como Alessandra Lamy. Cuenta la historia de
una mujer, Carol, que intenta salvar a su hijo Martin, quien ha sido injustamente sentenciado a muerte en Indonesia. Carol se sumerge en una batalla desgarradora y desesperada. Enfrentada a un sistema corrupto, debe desafiar no solo a los poco escrupulosos explotadores del aceite de palma, cuyos crímenes ecológicos han devastado la selva tropical, sino también a los omnipotentes lobbies industriales que harán todo lo posible por silenciarla. En esta lucha desigual, Carol se enfrenta a fuerzas oscuras y poderosas que pondrán a prueba su coraje y su determinación de llevar la verdad a la luz, cueste lo que cueste. Se trata de una historia que de alguna manera tiene algo que ver con esos crímenes, ese tremendo delito cometido por el hijo de ese famoso actor. El caso es que los paralelismos de esta historia con la vida del hijo de Rodolfo Sancho, Daniel Sancho, en Indonesia, desde luego son bastante llamativos. Supongo que habrán aprovechado la oportunidad para estrenar esta producción. Por otra parte, también se estrena La Hora Silenciosa, que es una coproducción estadounidense y de Malta de Brad Anderson, protagonizada entre otros por Joel Kinnaman, Mare Strong y Sandra Mae Frank, que cuenta la historia de Frank Shaw, que es un detective de Boston que tiene un accidente en acto de servicio y pierde la audición. Frustrado con su nueva vida, Frank contempla abandonar el cuerpo policial, pero su compañero Doug, interpretado por Mare Strong, le convence para demostrar que puede seguir siendo un gran policía. Con su nuevo rol de intérprete de lengua de signos para el departamento, Frank tiene ahora la misión de proteger a Ava, una mujer sorda, testigo de un doble asesinato. Desde luego, esta historia promete, al menos a priori. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado, _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Críticas en un minuto. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado filmando en la Feria de Madrid, así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Finalmente, aprovechamos estos segundos para recordarles que necesitamos los votos de todos los oyentes de Directo a las Estrellas para que nos voten en la plataforma de iVoox, que voten a nuestro canal Cine y Libertad, ese canal en el que se habla de cine y de cultura y se da la batalla cultural. Así que no se olviden de votarnos en el canal de iVoox para los premios de la audiencia. No se olviden, por tanto, de Cine y Libertad. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Y como viene siendo habitual en nuestra sección de críticas en un minuto, saludamos del modo habitual. Hola amigos y oyentes amigos de la radio. En esta ocasión desde el canal de iVoox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno, vamos a hablar de Los Rayleigh. El subgénero de la comedia draculina ha dado tardes de gloria como El baile de los vampiros de Roman Polanski, la mejor de todas, o la cinta de animación para adultos Vampiros en La Habana de Juan Padrón. El caso es que Los Rayleigh, que conviene no confundir con cierta mezcla de cerveza de baja graduación con limonada, pero que no iría desencaminada con la producción en cuestión, pues cuenta la historia de una familia con fama de raros que intentan mantenerse sobrios de beber sangre humana. La dirección ha corrido a cargo de Euros Lyn, cuyo nombre resulta paradójico en un país separado de la Comunidad Económica Europea, que adapta el libro de homónimo título de Matt Haig. El arranque de esta producción presagiaba que iba a tratarse de una gran comedia negra en la que los británicos se desenvuelven como pez en el agua, como han demostrado los Monty Python en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, o se pudo ver en Un funeral de muerte, ya que en los primeros compases de la producción vemos que la hija del matrimonio se considera vegetariana, mientras que otro de los aciertos es que trata a sus personajes como si fueran unas personas pertenecientes
a la Asociación de Alcohólicos Anónimos que superan una adicción a un producto con marcas del grupo A, B, AB o que necesitan apoyo psicológico a través de un teléfono de la esperanza para chupasangres. Sin embargo, ese lado cómico de la cinta se va desinflando, convirtiéndose en un producto corriente y moliente que se deja ver gracias a la labor de actores ciertamente conocidos como Damian Lewis, protagonista de la excelente Hermanos de Sangre o la serie Homeland, y vinculado a Érase una vez Hollywood de Tarantino, y Kaylee MacDonald, recordada por Gosford Park y No es un país para viejos. Cambiando de tema, esta producción aprovecha la confusión para hacer un guiño a la ideología de género en cuanto a la trama juvenil, bajo la premisa de que cada uno puede ser lo que desea en un momento determinado. En cambio, el realizador acierta hasta cierto punto al plantear la historia de ese matrimonio que renuncia al estilo de vida basado en el hedonismo y el desenfreno propio de estos seres de la noche que viven de la seducción porque quieren formar una familia normal, que es donde ellos consideran que se encuentra el amor verdadero, luchando por mantenerse fieles en lugar de ir de flor en flor. Hola, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Estás escuchando el Directo a las Estrellas con Víctor Alvarado. Vaya pasada de cómic, qué nivelazo de fantasía épica. Creo que esta es la mejor forma con la que empezar a hablar del mejor cómic que he leído de Wonder Woman, incluso superior a la gran etapa de John Byrne, que también me gusta bastante. Además, yo no soy un fan acérrimo de esta amazona, pues sus historias en general no me interesan mucho, pero tengo la impresión de estar ante un gran descubrimiento de la mano de dos nominados a los premios Eisner: Daniel Warren Johnson, guionista y dibujante, y el colorista Mike Spicer, que podemos decir que es su colorista de cabecera, y ambos han trabajado juntos en Extremity y en Murder Falcon. ¿Cuál es el defecto de este cómic? Pues la portada, en la que vemos a una Wonder Woman muy desaliñada, con pinta de neandertal que produce cierto rechazo y pocas ganas de leer una historia de Wonder Woman cuando uno piensa en la belleza de Gal Gadot, que sacó lo mejor de esta heroína, sobre todo en la primera entrega cinematográfica, por lo que el mensaje de esta aventura es que la belleza se encuentra en el interior de este gran tebeo. El caso es que estamos ante una distopía en la que vemos como unos misteriosos monstruos similares a los de Star Wars en El Retorno del Jedi intentan aniquilar al último reducto vivo de seres humanos, que intentan defenderse del asedio en una fortaleza llamada Nueva Esperanza, como una cofradía malagueña. Y es que la Mujer Maravilla hace de personaje mesiánico, acompañado de sus dos trinitarios, en un plano muy lejano, pues todos sabemos cuál es la terna formada por Superman, Batman y Diana, que forman un equipo que se conoce como la Trinidad. Las batallas están magníficamente narradas como si se tratara del mismísimo Robert E. Howard, y los diálogos son escasos pero significativos. La relación que se establece en Teshimira entre madre e hija serán los valores en los que se sustente esta historia, con mensaje feminista en sentido positivo, criticando el machismo de los dioses mitológicos hasta cierto punto, en el que se habla de la catástrofe nuclear de forma no muy acertada, porque la energía nuclear, como saben ustedes, con las medidas actuales de seguridad, de limpieza, y además podemos decir que es una de las más baratas, no como los molinillos de viento, que son bastante improductivos y que además han acabado con la vida de 4.000 aves en los últimos 2 años y medio. Esta obra es altamente recomendable y nos permite comprobar la ética de Batman que deja fuera su espíritu de venganza. También nos recuerda la misión de Superman y Wonder Woman de proteger a la humanidad, incluso por encima de sus intereses personales, con espíritu de sacrificio.
pues en ella la amazona piensa que el mundo de los hombres no es digno de su confianza, pero también piensa que incluso los peores hombres merecen su gracia. Cuando el líder de estos señores comprueba que Diana es querida por sus soldados, pide perdón por odiarla y dice: «Quiero ayudar, ser mejor, ahora veo cuánto la necesitamos». Diana se muestra como una heroína con los pies de barro, nunca mejor dicho, tratándose de la Mujer Maravilla, creada precisamente de ese material. Intenta de alguna manera controlar sus impulsos. Y hay que decir que hay un personaje que parece que le reza y dice lo siguiente: «Quiero tener fe de que no volverás a fallarnos», mientras ella le tiende la mano como un Dios que siempre nos acompaña. Classic Manía. Oye, Irene, ¿qué haces disfrazada con el traje más caro de la historia del cine de la actriz Sheena Owen? Es que voy a hablar de la película más cara de la historia, Intolerancia, dirigida por David Wark Griffith en 1916. El film explora el tema de la intolerancia por medio de 4 historias localizadas en momentos diversos de ella. Sí, la verdad es que David Wark Griffith es uno de los más importantes directores de cine, sobre todo del cine mudo. Concretamente se podría igualar o se podría comparar solo los grandes como Buster Keaton, como Harold Lloyd, como Eisenstein y su acorazado Potemkin. O sea, este es uno de los grandes y uno de los iniciadores de contar realmente historias, porque antes simplemente el cine era un entretenimiento, y este hombre con su primera película, La forja de una nación, pues empezó a iniciar lo que se llamaría el cine comercial. Pero Irene, ¿a ti te gusta el cine mudo? La verdad es que no demasiado. De hecho, a mí los mimos es que me ponen bastante nerviosa. ¿Y qué pasa cuando le pega a alguien a un mimo? Pues eso precisamente, que seguro que no grita diciendo ¡ah! No, hará el gesto, pero no gritará ni nada más. Entonces me pone muy nerviosa. Bueno, pues yo la verdad que, como ya he dicho, hay algunos títulos que yo creo que son imperdonables para algún aficionado al cine, que yo creo que todo el mundo debe ver o debe hacer el esfuerzo de ver 4 o 5 grandes películas del cine mudo. Bueno, ¿qué es lo que cuenta esta cinta en la que trabajó un extra hasta esa época desconocido como Douglas Fairbanks y 3 ayudantes del director Mark Wark Griffith, como por ejemplo Eric von Stroheim, Tom Browning y W.S. Van Dyke? Pues la película relata alternativamente 4 historias de injusticia: la matanza de los hugonotes en Francia, la noche de San Bartolomé de 1572, la pasión y muerte de Jesucristo, una huelga de trabajadores y la caída de Babilonia del rey Baltasar en el año 539 ante el ataque de Ciro II el Grande, rey del Imperio Persa. ¿Cuál es la característica fundamental del cine de Griffith? Pues la principal es que estas 4 tramas son enlazadas por la imagen de una mujer que mece una cuna. A medida que las historias van llegando a su clímax, Griffith hace más rápido el montaje alternado, con secuencias cada vez más cortas y creando una tensión hacia el desenlace de las 4 historias. La película destaca por sus escenas grandilocuentes. Sin embargo, Intolerancia tuvo grandes pérdidas, pues su éxito no fue el esperado. Y esto porque la estructura era demasiado compleja y la pretensión intelectual y moralizante de crear una reflexión abarcando toda la historia de la humanidad fue malentendida por quienes pedían al cine entretenimiento, intriga y emociones por encima del comentario moral. Sí, además lo que tú cuentas, hay una curiosidad bastante interesante, y es que la gente que fue a ver la película le pareció excesivamente larga. Pero ¿qué dijo la crítica de la cinta y qué pretendió el director con el rodaje de esta película? El film
fue alabado por la crítica, aunque su mensaje pacifista fue rechazado en una Europa inmersa en la Primera Guerra Mundial y por sectores proclives al intervencionismo de la sociedad estadounidense. Sin embargo, la influencia posterior de esta obra fue enorme, en particular para el cine del constructivismo de la Unión Soviética y la Escuela del Montaje de Atracciones del Cine Soviético, con Bertov Eisenstein, pues se desarrolló en parte gracias al estudio de esta magna obra. Y la película era una respuesta a las acusaciones de racismo de que fue objeto su anterior película, El nacimiento de una nación, en cuyo final unas mujeres a punto de morir, secuestradas por un hombre de raza negra, eran salvadas in extremis por el Ku Klux Klan, y por ello intentó, en un film de mayor envergadura si caía, lanzar un mensaje humanista y pacifista. Bueno, ahora si te parece vamos con las anécdotas. La primera de ellas es que la mayoría de los extras contratados eran borrachines y drogadictos, con lo que los conflictos no dejaron de sucederse. La verdad es que sí, estropearon más de una toma porque se ponían las barbas postizas en la cabeza para evitar el calor. Además, las escenas de batalla que se las tomaron tan en serio que 77 extras tuvieron que pasar por el matasanos. Por último, mis fuentes me desvelan algo del gran decorado sobre el Imperio Babilónico. ¿Tus fuentes o las mías? Yo creo que son las mías. Bueno, pues no sé, para mí que son las mías, pero bueno. Pues los grandes escenarios se fueron estropeando y no había dinero suficiente para derribarlo. Finalmente los bomberos tuvieron que realizar el trabajo. Bueno, les dejamos sin dejar de recordarles que la película tuvo unas deudas que tardaron en pagarse 20 años y estas deudas ocasionaron que el director de la película acabase alcoholizado. Bueno, Irene, muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Finalmente, aprovechamos estos segundos para recordarles que necesitamos los votos de todos los oyentes de Directo a las Estrellas para que nos voten en la plataforma de iVoox, que voten a nuestro canal Cine y Libertad, ese canal en el que se habla de cine y de cultura y se da la batalla cultural, así que no se olviden de votarnos en el canal de iVoox para los premios de la audiencia. No se olviden, por tanto, de Cine y Libertad. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Ahora, si les parece, conectamos con el Planeta Radiocine para ver qué nos tiene preparado nuestro compañero, nuestra antena de plata, nuestro gran sabio del cine. Hola, Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece! ¡Qué fuerte! Queridos oyentes de Directo a las Estrellas, querido Víctor Alvarado, más Víctor Alvarado, por supuesto que nunca, os está hablando Antonio Peláez desde el Planeta Radiocine, que se sitúa, por supuesto, en Toronto, y hoy vamos a hacer un homenaje, principalmente a una, ella no se consideraba actriz, bueno, no, hombre, no podemos decir vamos a hacer homenaje a una, pero es a una realmente actriz, porque apareció en 3 películas. 3, nada más y nada menos. Y, sin embargo, en todo lo que hizo, que también hizo doblaje para cine, por cierto, pues sobre todo hizo televisión, cambió nuestras vidas. Es Mayra Gómez Kemp, a la cual hay que recordar, no solamente por sus momentos de éxito, sino por el tipo de persona que fue, que se muestra muy claramente en su libro, y hasta aquí puedo leer esa frase mítica del 1, 2, 3, los que vivimos, ella fue la presentadora que más tiempo estuvo en el 1, 2, 3, durante 6 años, hasta que Chicho Ibáñez Serrador decidió echarla sin decírselo. O sea, se enteró ya por la prensa que él, pues puso a Jordi Estadella. Muchos coincidimos en que el cambio fue a bastante peor. Hay gente que le gustaba el Estadella, personalmente no. ¿Por qué? Porque Mayra tenía una gracia especial, esa empatía, esa
sintonía con, o por lo menos, porque al fin y al cabo los concursos, sabéis, lo que tienen que hacer es engancharnos, ¿no? Y decir, ay, ¿qué pasará? Pues esa sintonía que tenía con los participantes, ella ya había actuado anteriormente en el 1, 2, 3, pero cuando fue presentadora tenía unos nervios tremendos en el primer programa. Y Chicho le dijo, nada, esto es muy sencillo. Chicho Ibáñez Serrador, los que no lo sepáis, era el director, pues era como lo que hoy en día se conoce ya como el showrunner, ¿no? Pues fue el primer, digamos, director de un programa de televisión, el primer director, productor, el showrunner que dicen en inglés, que tendríamos que tener otra palabra en español, que realmente fue muy conocido. Era una figura, aunque muchas veces hablaba simplemente la voz de fondo y demás, pero una figura muy destacada. Antonio, que venís tosido. Pero también una figura con la que había que tener cuidado porque todo el mundo le tenía miedo, ya lo comenta Mayra. Bueno, pues decíamos, primer programa, la tarjeta del 1, 2, 3 de la parte de la subasta, cuando ella tiene que decir qué es lo que hay detrás de un regalo y no se sabe exactamente qué es lo que hay. Y empieza a hablar, a hacer unas frases y dice Chicho, y cuando vienen los puntos suspensivos, ¿hasta ahí puedes leer? Y entonces fue ella la que dijo en el programa en directo, y hasta aquí puedo leer. Como ella confiesa en sus memorias, lo que le da la adrenalina, el gusto, es el directo, pero en cualquier caso una mujer que siempre se debió a su público, de la que nunca se ha hablado mal, como dijo el otro día Carlos Alsina en la radio, pero a la que no hay que recordar con amargura, porque ella en sus propias memorias, un libro que os recomiendo, pero encendidamente, y hasta aquí, como digo, y hasta aquí puedo leer ahí con admiraciones, dice que lo que ha tenido sobre todo es mejores recuerdos más buenos que malos. Nació en La Habana, de padres que eran del medio artístico, su padre director, actor, escritor, ganó el premio Café Gijón gracias a que ella le envió las bases, y cuando ella quiso ir a confirmar que su padre era el ganador, porque decían, no, es que es uno que escribe desde América, deben ser los dólares, y dice, oiga, perdone, que es mi padre. Pues, bueno, ahí la auparon a una mesa y salió en los periódicos una foto de ella, la hija del ganador. Bueno, pues ella, que nació en La Habana, su padre dijo enseguida que aquello era el desorden, era el caos, era el comunismo y se tenían que marchar. Una casa en la que iban siempre artistas, en la que ella decía que su padre le llevó con 8 años a ver una película para mayores de 18, que su madre luego le dijo, ¿pero dónde la has llevado? Y en la que se insinuaba la homosexualidad, dice, pero para mí no era nada nuevo. Yo sabía que había parejas de hombre-mujer, hombre-hombre y mujeres-mujeres en el ambiente, aunque no se pudiera decir en la Cuba de entonces, según comentaba ella, dice en el ambiente, ahí eso se veía mucho. Tuvo que vivir después del exilio en Puerto Rico, que tenían una buena posición, pudieron sacar poco de Cuba, pero luego de los que salieron de Cuba montaron una emisora en Venezuela, y allí que fue la familia para tener más dinero, aunque Venezuela ya nunca estuvo cómoda. Y que decidió, ella sabía que iba a estudiar, y además es que era muy buena estudiante, iba adelantada unos cuantos cursos en Estados Unidos. Comenta Mayra que el racismo y un poco especie de esa mirada displicente que vio hacia ella por ser hispana en Estados Unidos no lo vio cuando finalmente vino a España. Su hermana, guapa, delgada, ¡ay!, la oveja negra de la familia, que salió contable, pero con la que se lleva de maravillas y siempre habla de maravillas de toda su familia. Y después de haber tenido pues una serie de sus amoríos, incluso de haber sufrido maltrato, pero haberse plantado frente al maltratador y haber pedido también ayuda tanto de su padre como de otras personas, porque el tipo era una amenaza, finalmente encontró al hombre de su vida, 20 años mayor que ella, Alberto Berco, que ya había trabajado con Chicho Ibáñez Serrador, con Narciso Ibáñez Menta, en fin, un actor reconocido, según ella, guapísimo, al que tuvo ella que ligárselo, porque las simpáticas, dice, mi hermana era muy guapa y yo era la simpática, pero las simpáticas también podemos ligar mucho con nuestra labia. El caso es que después de haber trabajado con él en Rocky Horror Show, que si sabéis lo que es una historia como de transexualismo interestelar, en los años 74 en España,
que venía la censura y luego el director les decía, bueno, pues lo que habéis visto en la censura lo hemos cambiado por ellos, luego el espectáculo hacemos lo que nos da la gana. Pues ahí fue donde se conocieron, se casaron, perdió un hijo. Se ha dicho en algunos casos que por intentar reducir peso. Mayra siempre comentaba lo del peso y parece que es lo primero que le dijo el marido. Dice, ¿te puedes tomar unos sobres que sirven para adelgazar porque estás muy gordo? Lo primero que le dijo, menudo encuentro. Bueno, pues el caso es que no era por perder peso, sino, según comenta ella, por los esfuerzos físicos. Mientras estaba ella embarazada, que decía que no lo iban a comentar, pero que iba intentar ocultar un poco, y luego, pues si no, ya tener los esfuerzos físicos de esa obra seguramente llevaron a perderlo. Y ya más adelante, dije, cuando podían volver a tener, porque aquello fue, bueno, inesperado, pero muy querido, hubiera sido muy querido ese niño, ya decidió que bueno, con las 2 hijas de su marido se llevaba muy bien. Su marido había tenido 4 matrimonios, por eso no le gustaba mucho lo del matrimonio, porque ya lo había probado mucho, y decidió que tenía que ayudarle cuando él estaba pasando también una gran depresión. Mayra habla siempre de la depresión como una enfermedad. Mayra habla de la discriminación, del racismo, pero habla de todo ello con lucha, con optimismo, con una mirada absolutamente única y debida a su público y a todos. Y hasta aquí puedo leer, hace casi una filosofía de vida, porque dice que es lo que decidió pensar cuando pelillos a la mar, por así decir, y volvió a tener el contacto con Chicho, que al fin y al cabo tanto le había dado, aunque tan peculiarmente se había comportado. Su nombre completo, Mayra Cristina Gómez Martínez Kemp Febles, admiradora de su padre, su madre, su abuela Amparo, de 90 y pico años, que le dijo, yo nunca he estado en España. A los 90, 92, murió con 97 la abuela. Yo nunca he estado en España, ve tú a España, disfrútala por mí. Disfrutó muchísimo en España. Tuvo una caída, quizás no se le ha curado bien de esa caída, pero vivió una vida en la que le dio todo el sentido de la ilusión y del trabajo bien hecho. Como también tuvo una caída y no se recuperó bien de eso, y eso hay que cuidar a los actores y a los personajes públicos que amamos. Jorge Rigaud, actor argentino que apareció en Hollywood, en películas de Max Ophüls, en Francia y aquí en España, fue el San Valentín del Día de los Enamorados y de la segunda parte. No os perdáis Osario Norte, película de José Manuel Serrano Cueto, homenaje a Jorge Rigaud, con el que podemos homenajear a todos aquellos a los que queremos, a todos aquellos que han servido muchísimo en nuestra vida y que nos han dado una orientación, una forma de ser, como Mayra Gómez Kemp. Mayra Gómez Kemp, hasta aquí puedo leer, fue su gran frase, fue su gran filosofía que nos deja. Un saludo, un abrazo desde Toronto, hasta la próxima. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Como si se tratara del mismísimo Don Pelayo, a lomos de su caballo, en los lagos de Covadonga. Pues es asturiana, Susana García analiza el cine con acierto y profundidad. Este mes recomendamos la impactante película Green Border, de estreno en Filming, de la extraordinaria directora y guionista polaca Agnieszka Holland. Hija de madre católica y padre judío, fue criada como católica y es considerada una de las mejores directoras europeas, muy crítica con nuestra sociedad y nuestra falta de empatía y solidaridad. Es mundialmente conocida por su mejor película hasta la fecha, Europa, Europa, un drama basado en la biografía de Solomon Perel, adolescente judío que huyó de Alemania a Polonia en 1938 tras la Noche de los Cristales Rotos y que convence a un oficial alemán de que es alemán, pasando a formar parte de las Juventudes Hitlerianas.
una película que logró una nominación al Oscar por el guión y ganó el Globo de Oro de ese año. Algunas de sus grandes películas son Conspiración para matar a un cura, El jardín secreto, El tercer milagro, The Healer o la inspiradora Copy in Beethoven. Agnieszka busca el compromiso con la justicia, la paz y la denuncia de la deshumanización de Europa en toda su filmografía. En su última película, Green Border, visibiliza la falta de empatía de la mayoría de los policías encargados de vigilar la frontera este de Europa, tanto del lado bielorruso como del lado polaco. En numerosos casos estamos asistiendo incluso a una brutalidad fuera de lo común al expulsar a menores, mujeres embarazadas y familias desesperadas, tratadas con falta de respeto y sin un mínimo de compasión o caridad. Grabada en blanco y negro, nos hace sentir la oscuridad y la humedad de esa zona pantanosa en la que toda humanidad parece hundirse y el egoísmo y la brutalidad campan a sus anchas. La historia muestra la huida de una familia siria y una mujer que se une al grupo tras conocerse en el aeropuerto de Bielorrusia para tratar de cruzar la frontera polaca y así poder llegar a Suecia, donde vive uno de los hijos de la familia. Pero, aunque se llama Frontera Verde, es una frontera engañosa, más bien llena de bosques oscuros y peligrosos, barro y ciénagas mortales que acaban con las esperanzas de cientos de refugiados, pensando que es una frontera más fácil de cruzar que otras. De gran interés es también la labor que muestra de los voluntarios, que como buenos samaritanos se adentran en el bosque de noche para curar heridas y proporcionar agua, mantas, ropa seca y algo de comida a los refugiados e inmigrantes caídos en el camino. Sufrimos con ellos la impotencia de no poder ayudar más por temor a ser arrestados por tráfico de personas. En este contexto, la valentía de Julia, la activista recién reclutada, que no teme las consecuencias y es incapaz de dejar tirados en el bosque a los que la necesitan, es de admirar. No menos interesante es la evolución de Jan, el joven guardia fronterizo que va a ser padre de un bebé y que sufre en silencio el maltrato que sus compañeros de guardia dan a embarazadas, ancianos y niños. En definitiva, una película que describe varias miradas y actuaciones diferentes en una frontera desconocida para muchos. Porque no podemos cerrar los ojos ante una realidad que nos abofetea diariamente y que Agnieszka nos muestra en una película de denuncia ante una Europa que se blinda contra los refugiados que huyen de guerras y falta de oportunidades y que todos debemos ver, reflexionar y dialogar en un cineforum. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier. Si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.